Nos vamos directamente hasta Chile. Vamos a conversar sobre un nuevo polémico proyecto sobre la inmigración en el país. Lucía López tiene los detalles. Hola, seguimos aquí desde Santiago de Chile y en el marco de la discusión precisamente en torno a cómo regularizar o no a la población migrante que vino al país, pero que está trabajando, por ejemplo, que decidió acudir, pese a no tener o haber entrado por pasos no habilitados, acudir a este llamado que hizo el gobierno el año pasado para empadronarse y entregar sus datos, lo que distinguiría a esa población de esa que prefiere estar escondida y que en muchos casos termina trabajando o se ha movilizado por la región precisamente vinculada al crimen organizado, es que en el Congreso de ayer un diputado, retrocediendo en el tiempo podríamos decir, propuso minar la frontera. Recordemos que Chile, precisamente por esta Convención de Ottawa del año 1997, que se ratifica en el Congreso del país el año 2002, y que está ratificada además, a la que adhirieron 156 países de todo el mundo para eliminar todo tipo de explosivos y de armamento que no identifique entre combatientes y población civil. Nuestro país inició un proceso de desminar toda la frontera, porque había minas puestas desde la dictadura, pensando que íbamos a entrar en un conflicto bélico, tanto en la frontera con Argentina como en Perú y Bolivia. Bueno, ese proceso terminó el año 2020 y por eso llama, entre otras cosas, la atención, además de la falta de conocimiento por parte de un diputado que dice, no sé, capaz que haya una convención, un tratado que no lo permita, pero bueno, pensémoslo. Bueno, además de eso, de llamar la atención la ignorancia por parte de un congresista que deberá saber que lo ha ratificado el Congreso en las últimas décadas, la brutalidad también de la imagen que se nos viene a la mente cuando piensa que para frenar a la población migrante se mine la frontera norte. O sea, estamos hablando y hemos visto las imágenes, ¿no es cierto? Familias completas a veces que pasan por ahí, pero las minas antipersonales han sido un tema, además, para la propia población que habita el norte del país o para el ejército, que es un trabajo muy duro por desminar esa zona. Bueno, el año 2020 termina ese proceso y el propio gobierno de Sebastián Piñera, en voz del canciller Teodoro Rivera, en aquel entonces anunciaba que Chile había cumplido con su compromiso de desminar, en una labor que ha sido alabada ampliamente. De hecho, el propio Volodymyr Zelensky pidió al gobierno de Chile el 2022 cooperar en el desminamiento de su territorio. Entonces, estamos hablando de un proceso impecable que demora prácticamente 2 décadas por parte de Chile desde que se adopta finalmente esta convención, ¿no es cierto?, hasta que termina este desminamiento anunciado en ese entonces por Teodoro Rivera. Bueno, al propio canciller lo conectamos en la jornada de hoy, canciller en esa época de Sebastián Piñera, que anuncia el cumplimiento de Chile con sus compromisos en la Convención de Ottawa sobre esta propuesta del diputado Araya del Partido Republicano de minar la frontera, un lugar donde pasa gente habitualmente, pero no solo población migrante, también insistimos gente que trabaja o que vive en la zona, y esto fue lo que nos dijo. Los países han adoptado medidas para que las minas antipersonales sean retiradas como armas y, en definitiva, sean también retiradas aquellas que están colocadas. En el caso de Chile, habían zonas donde se habían colocado minas en materia defensiva y han habido grandes esfuerzos por parte del Ejército de Chile para retirar todas estas minas. Ahora bien, pensar en que uno puede colocar minas antipersonales para frenar el paso de emigrantes supone que hay una zona determinada donde estos emigrantes pasan, pero lo que hay que tener presente es que la frontera entre Chile y Bolivia tiene una extensión de alrededor de 800 kilómetros, para que seamos más claros. Es como si uno quisiera minar la frontera entre Santiago y Osorno. Esa es equivalente a la frontera que tenemos en el norte con Bolivia. Esto, por tanto, pensar en colocar minas antipersonales no solamente viola la Convención de Ottawa, que Chile ha suscrito, sino que es absolutamente una medida ineficaz, porque nadie pensará en minar 800 kilómetros de frontera. Sería caro, sería ilegal, sería absurdo.
Bueno, ahí escuchábamos claramente distintas razones, o sea, uno lo absurdo, lo ilegal, pero además lo ineficiente que sería intentar minar la frontera norte. Afortunadamente no ha tomado vuelo esa declaración del diputado Araya del Partido Republicano, esa propuesta. Sin embargo, sigue la discusión, como decíamos hace unos minutos atrás o hace un rato más atrás, precisamente en torno a cómo avanzar por parte del gobierno la propuesta en un estudio que dé cuenta. O sea, la presentación de los estudios que dan cuenta que regularizar a esos 182.000 migrantes que se empadronaron precisamente para que se les reconociera, la mayoría de ellos ya trabajando, es también una discusión que continúa en Chile con las palabras de la propia ministra Carolina Toá en la mañana, que daban cuenta de la diferencia que habría entre regularizar un perdonazo como el que se realizó durante el gobierno de Sebastián Piñera con el proceso que hoy se está estudiando en el actual gobierno. Escuchemos a la ministra del Interior. A diferencia de lo que pasó en la administración anterior, una amnistía general a personas irregulares en el país. También ha dicho que el proceso de empadronamiento no es una regularización. Y siempre ha dicho que cuando haya una regularización, el primer requisito va a ser estar empadronado, pero no va a ser el único requisito. Entonces, procesos de regularización van a tener varios requisitos, uno de los cuales va a ser el empadronamiento. No hay nada como empadronarse automáticamente te regulariza. Es al revés. Si el día de mañana tenemos un proceso de regularización, vas a tener que partir por estar empadronado, pero vas a tener que demostrar además que no tienes antecedentes penales, que tienes arraigo laboral, que tienes arraigo familiar en el país. Respecto a las críticas, si queremos ser efectivos en la seguridad, si queremos ser efectivos con las personas que vienen a Chile a delinquir, si queremos ser efectivos con aquellos que están en nuestro país y no quieren respetar las reglas, tenemos que diferenciar ese grupo de las personas que vienen a integrarse, que vienen a trabajar, que quieren cumplir la ley. Bueno, la agenda migración se ha tomado la discusión, tanto en el Congreso como también la actividad de las policías por otro lado. Todo esto, como bien dicen muchas de las autoridades, con el fin de efectivamente lograr identificar a aquellas personas que andan escondidas cometiendo crímenes versus aquellos migrantes que, si bien no están regularizados, están ya contribuyendo, por ejemplo, con impuestos, con cotizaciones, y que quieren precisamente poder seguir avanzando en su regularización y que se han empadronado además ante las instituciones del Estado durante este proceso que terminó en enero de este año.